Hola, don Juan Fraile, ¿cómo se topa su persona? Paisana, muy bien, contento de verla. Bien, será también. Oiga, ¿en qué va la moción de censura al ministro que está de Vivienda, don Jaime Andrés Beltrán? Para don Orlandito, las troqué, era para don Orlandito. Patojita, sí, mire, el tema de la moción de censura en el caso del ministro de Vivienda es de Juan Fraile. Sí, ese es el bello, sí, dije, me hicieron equivocar. Pero ahora están jugando ping-pong. Sí, no ve, yo pregunté bien, ¿sí ve? Patojita, póngale cuidado. Sí ve, y regañan a Rizaloca cuando hace algo malo. Dios, no, ustedes también, señor. Al No, ministro. sí ve, pongan el del déficit de atención de Sí, Rizaloca. después ven y me voltean a mí las gafas. No, está bien, Patojita. Sí. Al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, lo han citado al Congreso ya en 2 células legislativas. En la Comisión Séptima hay un debate de control político por el hecho de que pues, se haya ido a la playa, como ya lo contamos, y las explicaciones que ha dado y que no son satisfactorias para el Congreso de la República. De otro lado, pues se está proponiendo una moción de censura, que es una potestad que tiene el Congreso que podría terminar en la destitución o que salga el ministro de su cargo. Eso requiere un trámite complejo. Lo primero que tienen que hacer es recoger las firmas, que haya un número de firmas suficientes de muchos congresistas que se pongan de acuerdo para citar el debate de moción de censura. Allá va el ministro, da sus explicaciones y si convence o no convence a la plenaria, hay que ver si la mayoría decide que debe abandonar o no debe abandonar el cargo. En Colombia nunca se ha tumbado un ministro vía moción de censura. Cuando han estado cerca o cuando ven que los votos ya están listos, los ministros renuncian para evitarse como esa indignidad. En este caso en particular, pues el gobierno tiene muchos votos suficientes como para que el ministro pero también no esté da en para peligro. tanto. Yo sé que es en delicada Señora, la joda, debió haber estado que todas las anteriores. para allá iba yo. Yo creo que es Ha habido exagerado. cosas peores, don Gravielito. Yo creo que es exagerado lo de la moción de censura, pero que dieron papaya desde el gobierno con ese comunicado de prensa, con esas declaraciones infantiles del ministro. Parece que no tuviera asesores de comunicaciones que le dijeran cómo se maneja la comunicación política y la comunicación de crisis, manejo de crisis, don exactamente. Gravielito. Pero qué tontería la que dijo el ministro de Vivienda. Pero Gabriel, señora. es que también hay un tema ahí con las comunicaciones y es que los propios ministros no están casi que gestionando sus propias comunicaciones, sino que todo se centralizó en Casa de Nariño. Entonces tiene una jefe de prensa que no responde oportunamente tampoco, que no le sale al paso a estos temas de comunicaciones, Gabriel, y es muy difícil de verdad encontrar información con la Casa de Nariño. Y como siempre hay un trino, y Fraile nos recordaba también un trino de uno de los voceros del gobierno, que además entre ellos dos también se cruzaron mensajes en redes sociales, porque vimos a Carolina Gómez hablar en un momento en este gobierno se acabaron las vacaciones y la orden del presidente es que todo el mundo debe trabajar fuerte, y Miller Soto, que es el otro vocero del gobierno, se dijo, oiga, no, la familia primero, el ministro trabaja mucho, tiene derecho a ver a su familia, y entonces le recuerdan al señor Miller Soto un trino cuando la alcaldesa Claudia López salió unos días de vacaciones en plena pandemia. Ya lo contó la cita Angélica, la esposa de doña Claudia, y dijo, a mi mujer le hicieron hasta portada de revista y todo. Claro, ahí Claudia venía saliendo de unos chequeos muy complicados del tema del cáncer, pero además venían de una situación aún más difícil, que era haber perdido un bebé con Angélica Lozano, y se tomaba unos días de descanso después de que la pandemia ya había avanzado varios meses y ya llevaba más de un año en el cargo. Entonces le recuerdan a Miller Soto un trino muy sarcástico en el que dice, no, pues si la señora Claudia se da de vacaciones, que después no digan que se subieron los enfermos de COVID mientras ella no estaba, porque como ella no estaba, y se ven como tan ridículos tratando de explicar lo inexplicable, que la verdad hay que ver en el Congreso, Gabriel, cómo la opinión pública influye o no en ese debate, porque cómo hace un congresista para decir, no, yo no apoyo la moción de censura, con la opinión pública como está de alborotada con el tema de Jaime Andrés Beltrán. Pero está exagerado. Seguramente van a poder convocarlo y seguramente él va a poder ir a dar sus explicaciones y seguramente no le va a pasar absolutamente nada. El presidente ya lo respaldó, la primera dama ya lo respaldó y él sigue al frente del programa de reconstrucción. Sí, pero para la próxima no es toda una fábula, es decir, hombre, la embarré, hombre, me equivoqué, lo siento, hombre, no me di esto. Y que la oposición, don Gravielito, Gabriel, el gobierno está fallando, Gabriel, en poder establecer unos mejores canales de comunicación, una estrategia de comunicación además alineada, porque es que, como lo dijo Fraile, los mismos ministros se están encontrando en los mensajes, los voceros se están encontrando en los mensajes, y desde Casa de Nariño, silencio absoluto. No debería pasar cuando el presidente, o al menos su palacio presidencial, pues debería
dar más información sobre estos casos que pasan. Gracias, don Orlandito. Aprovecho para preguntarle a don Orlandito, tengo una pregunta. Tojita. Sí, señor, su merced. Hablemos del libro blanco de la verdad. Ustedes estaban mamando gallo al principio, pero hablando en serio, ese libro blanco de la verdad que revelaron hoy el presidente y el vicepresidente. Muy grave. Sí, mire, Gabriel, 135 páginas que usted encuentra en caracol.com.co de lo que ha entregado hoy el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, a la Fiscalía. Lo hizo también el presidente, se reunió con la fiscal en el día de hoy. Ha estado hoy muy activo el presidente con la rama judicial. En este momento está reunido con las altas cortes en el Palacio de Justicia, pero le entregan entonces esto que es lo que han recogido ellos. Venían haciendo ya un trabajo, Gabriel, desde mucho antes del empalme. Lo que a mí me cuentan, Gabriel, es que pasaron, antes de que ganaran incluso la presidencia, derechos de petición, casi 300 derechos de petición. Y cuando empiezan a recibir los informes del empalme, cosas que no cuadraban entre lo que les habían entregado oficialmente y lo que empezaron a entregar en las reuniones del empalme. Así que este informe, Gabriel, mire, todos los detalles los tiene Laura Saavedra. Hoy en el búnker de la Fiscalía, el gobierno de Abelardo de las Priella entregó a la fiscal general Luz Adriana Camargo el libro de la verdad, que reúne más de 80 presuntos hechos de corrupción e irregularidades que se habrían presentado durante el gobierno de Gustavo Petro y que investigaron y denunciaron después del empalme anticorrupción que realizaron en esta administración. El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que se trata de 9 comportamientos que, según descubrieron, se repiten en diferentes entidades públicas y que fueron puestos a consideración de la fiscal Luz Adriana para su posible investigación. Pero ¿de qué se tratan estos hechos de corrupción? Según el vicepresidente, encontraron opacidad en la deuda, fallas en el páramo de San Germán, entre otras, y además algo muy importante, y es una presunta politización de la Cancillería con contratos, 785 contratos por cerca de 83.000 millones de pesos que ejecutaron antes de la Ley de Garantías. Escuchemos lo que dijo el vicepresidente durante la entrega de este libro. El desmadre en la UNGRD por mala capacidad de ejecución, recursos inmovilizados y fallas en trazabilidad contractual, aparte de ausencia de integridad, ponen en riesgo a una nación y a sus ciudadanos para enfrentar una tragedia como la que tristemente hemos vivido en estos días. Sistemas obsoletos, plataformas cerradas, plataformas que controlan la función pública llevándolo a menos control y a espacios de irregularidades. Tercero, opacidad y distorsión de la información pública, cifras acomodadas, información incompleta y datos falsos. Así se hace imposible tomar decisiones acertadas. Cuarto, parálisis operativa. En 12 sectores encontramos recursos que no son ejecutados debidamente, presupuestos incumplidos y soluciones que nunca llegan. Quinto, captura contractual y concentración del poder operativo. Contratos, recursos y acciones concentradas repetidamente en pocos contratistas, que aumentan los riesgos de direccionamiento indebido y de corrupción. Sexto, expansión del riesgo litigioso. Por malas decisiones y desorden, el Estado queda expuesto a sanciones, demandas y pleitos multimillonarios que terminan pagando los colombianos con sus impuestos. Séptimo, pérdida del control operativo. Un Estado que perdió presencia y capacidad de ejercer autoridad en territorios donde grupos armados y economías ilegales ganaron poder e influencia. Otra de las irregularidades que denunciaron fue en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por parte de Germán Calderón España. Él es el director encargado de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, quien aseguró que solo ejecutaron el 4.3% del presupuesto durante los 4 años de gobierno y que además se perdió el rastro de 1.38 billones de pesos. Escuchemos. 240.766 millones sin reintegrar de convenios ya vencidos con el IGAC y Minvivienda, según informes de la Contraloría. 282.990 millones sin rastro en obras de reducción del riesgo en La Mojana y en el Caribe. 6.759 millones en canastas populares en La Guajira, pagadas sin acreditar su entrega ni su calidad.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella también habló de otras denuncias sobre irregularidades en la entrega de tierras en el proyecto de Paz Total, inconsistencias con la empresa Aire con pérdidas de 2.59 billones de pesos. Además, hay un castigo presupuestal al Ejército Nacional de 23 billones de pesos y una nómina paralela de 900.000 contratos a prestación de servicios. Esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de 5 billones de pesos a las finanzas públicas. Y entre irregularidades en el programa Colombia Mayor, en el ICETEX y entre otros programas banderas del gobierno de Gustavo Petro, fueron las denuncias que hoy presentó el gobierno de Abelardo de la Espriella a la Fiscalía General de la Nación, y por lo cual la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que va a conformar un grupo especializado exactamente por las directoras de la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y también la directora especializada contra la corrupción para investigar cada uno de los 80 presuntos casos de corrupción que el gobierno de Abelardo de la Espriella descubrió en este empalme anticorrupción que realizaron con la administración de Gustavo Petro.